Bien, aficionados a la aviación, abróchense los cinturones, porque hoy no solo volamos. No, nos remontamos a una época en la que viajar en avión significaba asientos de terciopelo, cenas de 5 estrellas a 9.000 metros de altura y salones en el cielo. Este no es el típico vuelo económico abarrotado de pretzels y vasos de plástico. Nos adentramos en la época dorada del lujo aéreo, donde cada vuelo era una experiencia y cada avión un palacio. Desde yates voladores hasta salones de cócteles en el aire, estos aviones clásicos no solo transportaban pasajeros, también llevaban estilo. Subamos a bordo de los aviones clásicos más lujosos jamás construidos. Boeing 307 Stratoliner. Bueno, para apreciar realmente lo grandioso que es este avión, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Porque el Boeing 307 Stratoliner surgió de una época en la que volar con lujo superaba todo lo que conocemos hoy. Es decir, este avión era literalmente un ático volador en el cielo, incluso antes de que eso existiera como concepto. No era solo un avión, era una promesa forzada de que el lujo y la altitud podían ir de la mano, y fue una promesa cumplida. Cuando se presentó por primera vez en 1938, fue el primer avión de pasajeros del mundo con cabina presurizada, capaz de volar sobre las nubes a 20.000 pies, casi como un genio en ciernes, mientras que los demás aún se balanceaban bajo el agua como niños pequeños aprendiendo a caminar. En total, solo se construyeron 10 unidades, lo que hace que el Stratoliner sea más raro que un Rolls-Royce Phantom con alas. Pero eso fue solo el principio, porque en el interior de esta obra maestra, el diseño era impresionante. Si observas su cabina, te darás cuenta de inmediato de lo mucho más amplia que es en comparación con sus contemporáneos. Este avión estaba equipado con lujosos sillones, literas, madera pulida e iluminación Art Deco. En fin, hablando de comodidad, cada asiento se reclinaba como un trono, y las azafatas no solo te atendían, sino que te mimaban. Cada detalle transmitía exclusividad. Además, los pasajeros incluso olvidaban que existía la turbulencia, porque la altitud y la presurización la hacían más suave que la seda. No era clase turista, ni siquiera primera clase. El Stratoliner era la realeza de la aviación. Utilizado por Pan Am y TWA, el Boeing 307 Stratoliner conectaba ciudades con estilo y estableció un nuevo estándar en la aviación comercial. Desde sus orígenes como bombardero B-17 hasta su silueta plateada y planeadora, el Stratoliner era menos un avión y más un club de caballeros voladores. Si tuviéramos que coronar como rey a un avión de la época dorada de los viajes aéreos, el Boeing 307 lo lució como rey. Si crees que es una pena no haberlo podido experimentar, pues tengo buenas noticias. Aún puedes subirte al único que aún vuela, y sí, es un tesoro nacional. Pero si crees que esto es todo el lujo que los aviones clásicos tenían para ofrecer, mejor abróchate el cinturón para el próximo porque es una maravilla. Lockheed Constellation. Connie, como la llaman sus admiradores, no solo te ofrecía una experiencia de vuelo, no. Esta belleza te transporta a la época dorada de la aviación, cuando los aviones de pasajeros eran pasarelas en el cielo y el espacio para las piernas se medía en pies, no en pulgadas. El Lockheed Constellation nació de una reunión en 1939 entre Kelly Johnson de Lockheed y el sofisticado Howard Hughes. El Connie no solo fue diseñado, exigía ser el avión más hermoso y lujoso jamás construido, con su sensual fuselaje en forma de delfín, su triple cola y los 4 rugientes motores radiales con los que estaba equipado. El Constellation surcaba el cielo a 480 km por hora, transportando hasta 100 pasajeros en todo su esplendor. Y cuando decimos esplendor, lo decimos en serio. A partir de 1946, aerolíneas como TWA y Pan Am convirtieron su cabina en una suite de hotel voladora. Tenía asientos de cuero mullido, cortinas de terciopelo, servicio de comedor con mantelería blanca e incluso un salón de cócteles. Y a veces incluso había conciertos de piano en vivo en el aire. Y ni me hablen de la comida. Hablamos de langosta Thermidor servida con un toque de altitud, y las azafatas, con uniformes de diseño a medida, se aseguraban de satisfacer todas tus necesidades con una sonrisa. En una época en la que las travesías transatlánticas llevaban días en barco, el Connie lo hizo en menos de 18 horas y, francamente, con muchísimo más estilo. Ya fueran sus literas, los puros a bordo o incluso el brillo metálico que cautivaba a los fotógrafos, el Lockheed Constellation no era solo un avión, sino un teatro aéreo. Y hoy se ha convertido en un icono vintage, prueba de que el lujo alguna vez tuvo alas. Boeing 747, apodada la reina de los cielos por algo.
El Boeing 747 era básicamente un palacio aéreo con alas. El Jumbo Jet, como también se le llamaba, fue lanzado en 1970 por Pan Am. Este gigante de 2 pisos convirtió los vuelos transatlánticos en un evento de alfombra roja. Es decir, este avión tiene una escalera de caracol que conduce a un salón en la cubierta superior con asientos de terciopelo, cócteles auténticos y, de nuevo, un piano bar en algunos vuelos de Pan Am. En aquel entonces, volar en primera clase era más o menos en clase turista, es decir, si es que conocían el concepto de algo que no fuera lujoso. No solo volaban, era prácticamente un club en las nubes. La cubierta principal del 747 era espaciosa y se usaba para ofrecer cenas de alta cocina. También tenía literas y más espacio para las piernas que una clase ejecutiva moderna. Aerolíneas como TWA y Qantas solían decorar sus cabinas con iluminación ambiental, paneles de madera y toques de diseño. Singapore Airlines incluso usó seda. Para añadir más emoción a la experiencia, los pasajeros cenaron filet mignon con cubiertos de plata mientras saboreaban Dom Pérignon sobre el Atlántico. Pero aquí está la cuestión. Dejando de lado la opulencia, el 747 dejó atónitos a los ingenieros. Con más de 70 metros de largo, 4 motores rugiendo con 20.880 kilogramos de empuje cada uno, y volando a 10.680 metros de altura con más de 450 personas a bordo. El Jumbo Jet fue diseñado para la opulencia y la escala, una combinación que rara vez se vuelve a ver. Pero esto no era solo lujo. El 747 hizo que los vuelos de larga distancia fueran más accesibles y ampliamente disponibles, permitiendo que las masas volaran mientras la élite se relajaba arriba. La joroba que tenía no era solo para ostentación. Simbolizó una época en la que volar era un evento, no una obligación. Y hoy, los 747 clásicos son piezas de museo o aviones VIP. Pero su legado era intocable. El 747 era la experiencia. De Havilland Comet. Prácticamente una nave espacial con corbata, el de Havilland Comet debutó en 1952 con BOAC. No fue solo el primer avión comercial a reacción, no, fue el primer avión flexible. Volando a 40.000 pies de altura, mientras los aviones de pistón aún resoplaban a 20.000, los pasajeros del Comet subían a lo que parecía un cohete de la Guerra Fría con cortinas. Tenía una elegante cubierta de aluminio, ventanas panorámicas cuadradas, bueno, demasiado cuadradas, de las que hablaremos pronto, y el zumbido de los motores a reacción que te susurraba que ya no estabas en Kansas. En el interior contaba con cómodos asientos de 2x2 con suficiente espacio para cruzar las piernas 2 veces, cabinas en tonos pastel con detalles en madera pulida y una iluminación tenue que hacía que incluso un viaje con baches pareciera jazz. En el salón en el cielo, la élite disfrutaba de una ginebra a mitad de vuelo a medio camino entre Londres y Johannesburgo. Y a diferencia de hoy, las comidas ni siquiera se calentaban en plástico. No, el BOAC servía vajilla completa de plata con guantes blancos. Entonces, ¿qué pasó exactamente con el icónico Comet? Bueno, desafortunadamente el reinado del Comet fue una tragedia y sufrió 3 accidentes debido a la fatiga del metal, atribuidos a esas hermosas ventanas cuadradas que mencionamos antes. Luego fue puesto en tierra, rediseñado y renacido como el Comet 4 en 1958. Aunque durante un tiempo recuperó algo de su gloria, para entonces, el Boeing 77 ya le había arrebatado el protagonismo. Era más grande, más rápido y estadounidense. Aún así, el Comet no solo marcó el inicio de la era de los aviones a reacción, definió lo que significaba volar con lujo durante esa época. La TECOAIR 631. El LaTeCoAir 631 no era simplemente un avión. Era un transatlántico aéreo, un gigante plateado creado para la jet set antes de que existieran los aviones a reacción. Surgido en el ocaso de la era de los hidroaviones, este magnífico hidroavión medía más de 43 metros de largo y 57 metros de envergadura, propulsado por 6 rugientes motores Wright Cyclone que, en teoría, recuérdelo, podrían llevarlos a través del Atlántico sin problemas. Al entrar, se veía un espacio de cabina diferente a todo lo que se puede encontrar en el aire hoy en día. Lujosos asientos de 2x2 con sillas de más de 50 centímetros de ancho, literas adornadas con cortinas, magníficos paneles de madera Art Deco, hermosos detalles cromados y un bar donde los pasajeros disfrutaban de cócteles mientras contemplaban el azul ondulante. Todo en uno. Esto ya no era un transporte público, era una experiencia de viaje aéreo de lujo para la élite ambiental. Tanto es así que Air France lo comercializó como un salón en el cielo,
y para ser sinceros parecía un salón volador. Pero aquí está la cuestión. Atrapado bajo el glamour se escondía un diseño defectuoso. Verán, tenía 6 motores, todos desincronizados y con vibraciones enloquecedoras. Carecía de protección contra el hielo, y su fiabilidad era como mucho pésima. De los 11 construidos, varios se estrellaron. Uno fue confiscado por los nazis y otro fue bombardeado por los aliados. Así que sí, su historial no era el mejor, y tras el optimismo de la posguerra, dejó de ser sostenible en 1955. Pero por un breve instante, un instante que se desvaneció demasiado rápido, el Latécoère 631 representó la ambición francesa de dominar los cielos, una audaz catedral flotante. Demasiado tarde para la guerra, demasiado pronto para los aviones a reacción, pero siempre hermosa. Bristol Barbazon. Gran Bretaña tenía un sueño, aspiraban a algo grandioso, un palacio en el cielo. Y ese sueño los condujo al Bristol Barbazon, un transatlántico volador de la década de 1940 que prometía caviar sobre las nubes y lujo de primera clase para todos a bordo. Suena increíble, ¿verdad? Ahora imaginen esto. Un avión más largo que un Boeing 747 y con una envergadura del ancho de un campo de fútbol, y dentro había una auténtica sala de cine. Por si fuera poco, contaba con un salón comedor completo, camas en camarotes privados, asientos tapizados en cuero más anchos que los de la clase ejecutiva actual y un salón de cócteles con elegantes molduras de caoba, donde los pasajeros podían reunirse y disfrutar de un brandy a 20.000 pies de altura. Con solo 100 pasajeros privilegiados que disfrutarían de un lujo ultralujoso, este avión no tenía pasillos abarrotados, ni bebés llorando, ni, trágicamente, pasajeros. ¿Pero por qué? Bueno, diseñado por la Bristol Aeroplane Company para el prestigio transatlántico posterior a la Segunda Guerra Mundial, el Bravazon fue una maravilla. Con 8 motores enormes, una cabina presurizada e incluso controles de vuelo hidráulicos, años adelantados a su tiempo. Este avión era una belleza, tanto física como desde el punto de vista de la ingeniería. Pero lamentablemente, la ambición se topó con la realidad y, para cuando realizó su primer vuelo en 1949, el mundo ya había avanzado. Las aerolíneas buscaban velocidad y eficiencia, no yates voladores. El Bravazon era demasiado caro, demasiado complejo y demasiado prematuro. Solo se construyó una de estas obras de ensueño. Voló, deslumbró y luego murió silenciosamente en 1953, desguazado antes de transportar siquiera un solo pasajero comercial. Pero no se equivoquen, el Bravazon no fue un fracaso, fue una declaración de intenciones, una leyenda del lujo. Y ahí lo tienen. Desde la opulencia Art Deco del Boeing Stratoliner hasta el glamour hollywoodense del Lockheed Constellation, el palacio aéreo que fue el Boeing 747, el estilo futurista del de Havilland Comet y la elegancia transatlántica del Latécoère 631, estos no eran solo aviones, volaban sobre hoteles de 5 estrellas con alas. No fueron construidos solo para llevarte del punto A al B. No, fueron construidos para deslumbrarte en el aire, con caviar, cócteles y camarotes que parecían sacados de una película de Bond. Así que si este viaje a través de la época dorada de la aviación despertó en tu jet set el deseo de más cortinas de terciopelo, escaleras de caracol y pianos a 10.600 metros de altura, suscríbete y toca la campana como si fueras a pedir otra copa de champán. Porque nos espera más elegancia aérea, lujos perdidos y espectáculos altísimos. Hasta entonces mantén el estilo y la nostalgia y quizás, solo quizás, tu próximo vuelo se sienta un poco más retro de primera clase. Nos vemos en las nubes.